En la pequeña ciudad de Santo Amaro, donde las casas sencillas se acurrucaban en calles estrechas y empinadas, vivía un niño llamado Lucas. Tenía apenas 10 años, pero su corazón ya conocía la profundidad de la bondad y la humildad. Se despertaba temprano todas las mañanas, antes de que el sol asomara en el horizonte, cuando las sombras aún abrazaban las casas y el silencio reinaba en los callejones. Su rutina era siempre la misma: lavar su rostro con el agua fría del pozo, ponerse su uniforme azul descolorido, y, con cuidado, guardar en la vieja mochila el cuaderno ya desgastado, pero lleno de sueños, y el lápiz, su único compañero en las largas horas de clase. En la pequeña cocina, la figura amorosa de doña Elena, su madre, siempre lo esperaba. Ella, una mujer de manos callosas y sonrisa dulce, ya había preparado el sándwich de cada día, envuelto en un pedazo de tela que, aunque simple, llevaba el calor de su cariño. Era solo pan con alguno de los pocos ingredientes que tenían, pero para Lucas, ese sándwich era más que alimento, era un recordatorio diario del amor de su madre, de la dedicación silenciosa que ella depositaba, en cada rebanada de pan, en cada gesto. Cuando Lucas salía de casa, el sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Caminaba por el camino de tierra que lo llevaba a la escuela, un trayecto que duraba casi una hora, pero que él hacía con alegría. A cada paso, sus ojos curiosos observaban el mundo a su alrededor. Los pájaros cantaban en los árboles, las hojas se mecían suavemente con la brisa de la mañana, y el olor del rocío, aún presente en la hierba, era un alivio para los sentidos. Lucas, con su espíritu inocente y corazón generoso, sentía que algún día podría darle una vida mejor a su madre y a su padre, el señor Juan. Lucas creía que algún día algo cambiaría su vida. Y así, seguía su camino, cada paso resonando en el camino silencioso, cada respiración mezclándose con el aire fresco de la mañana, cada latido de su corazón pulsando con la expectativa de lo que el destino le tenía reservado. Y, mientras caminaba, Lucas se preguntaba e imaginaba lo que la vida podría ofrecerle en el futuro. A pesar de toda la escasez que vivía, tenía el amor y el cuidado sincero de doña Elena y el señor Juan, que, a pesar de toda la dificultad, incentivaban a Lucas a continuar sus estudios. Pensar en un futuro mejor para él y sus padres, le llenaba de esperanza, y traía una alegría sincera a su corazón. Lo que Lucas jamás podría imaginar, es que un secreto que, pronto, saldría a la luz, cambiaría para siempre la historia de ese niño simple, de corazón puro, que caminaba solo, pero nunca en soledad, por las calles de Santo Amaro. En una mañana como cualquier otra, Lucas seguía su camino habitual, los pasos rítmicos sobre el camino de tierra, los ojos atentos a cada detalle a su alrededor. Pero, ese día, algo estaba diferente. Cuando dobló la esquina de la pequeña panadería, donde el aroma de pan fresco generalmente lo envolvía como un abrazo, avistó a lo lejos una figura que nunca había notado antes. Allí, apoyado en un banco que estaba en la plaza por donde Lucas pasaba, había un hombre. Sus ropas estaban rotas y sucias, el cabello desordenado caía sobre sus hombros, y la barba, larga y desordenada, ocultaba parte de su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Lucas fueron los ojos de ese hombre. Aunque marcados por el cansancio, y la vida dura que segaramente había llevado, sus ojos tenían un brillo, una profundidad que parecía contar historias que nadie jamás había escuchado. Lucas sintió su corazón latir más rápido, no por miedo, sino por una curiosidad intensa, casi irresistible. Sin dudar, se acercó, los pasos ahora más lentos, como si cada uno cargara un peso mayor de lo habitual. A cada paso, su mente corría con preguntas. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde venía? Y, sobre todo, ¿por qué estaba allí? Cuando finalmente se colocó frente al hombre, Lucas notó que él sostenía una lata vieja, donde algunas monedas tintineaban débilmente,
el sonido de ellas resonando como una petición silenciosa. El niño, entonces, sin decir una palabra, sintió que sus ojos se fijaban en los del hombre, y, por un momento, el mundo a su alrededor pareció detenerse. Era como si solo los dos existieran en ese instante, como si el tiempo hubiera decidido hacer una pausa, curioso por ver qué sucedería a continuación. Lucas sintió una conexión, algo inexplicable, como si conociera a ese hombre desde hace mucho tiempo, aunque nunca lo hubiera visto antes. El niño entonces miró el sándwich en su mano, ese pequeño trozo de comida que su madre había preparado con tanto cuidado. Y sin pensarlo dos veces, se lo ofreció al hombre. Los dedos arrugados del hombre tocaron el pan con una delicadeza inesperada, casi como si estuviera manejando un tesoro precioso. Miró a Lucas, los ojos llenos de algo que el niño no pudo identificar de inmediato. Gratitud, tal vez, o sorpresa. Pero había algo más, algo que hizo que Lucas sintiera que, en ese gesto simple, había más de lo que él podía comprender. El hombre aceptó el sándwich, pero no antes de levantar la mirada nuevamente y mirar a Lucas con intensidad. Lucas no lo sabía, pero ese gesto cambiaría su vida para siempre. Mientras el hombre mordía el sándwich con cuidado, Lucas se quedó allí, en silencio, observando cada movimiento. El hambre con la que el hombre devoraba el pan era visible, pero también había una calma en sus gestos, como si cada mordida fuera una meditación, un momento de reflexión sobre la vida que había llevado hasta allí. Y entonces, mientras Lucas se preparaba para seguir su camino, el hombre finalmente habló, su voz ronca y baja. ¿Por qué hiciste eso, niño? La pregunta tomó a Lucas por sorpresa. Nunca se había detenido a pensar en el porqué de sus acciones. Había algo en su educación, en las palabras de sus padres, que simplemente lo llevaban a actuar así, de corazón abierto, sin esperar nada a cambio. Pero ahora, frente a ese hombre desconocido, sintió la necesidad de encontrar una respuesta. Antes de que pudiera hablar, sin embargo, el hombre sonrió, una sonrisa leve, pero llena de significado, y dijo: «Veo en ti algo que muchos han perdido en el camino. No lo pierdas, niño». Lucas se quedó sin palabras, el significado de esas palabras resonando en su mente, incluso mientras se alejaba. ¿Qué quería decir el hombre con eso? ¿Y por qué parecía haber tanto peso en sus palabras? Esas preguntas se quedaron con Lucas, acompañándolo, mientras continuaba su camino hacia la escuela, pero ahora, con una sensación de que algo más grande estaba por venir, algo que aún no podía comprender, pero que sentía en su corazón. Los días comenzaron a pasar de manera diferente para Lucas. Cada mañana, al salir de casa, sentía una agradable ansiedad, una creciente expectativa de volver a encontrar a aquel hombre misterioso. Ernesto era su nombre, así que Lucas comenzó a llamarlo señor Ernesto, un nombre que le parecía adecuado para alguien con esa aura de misterio. Y como si una fuerza invisible lo guiara, Lucas siempre lo encontraba en el mismo lugar, en el banco de la plaza, con los ojos siempre atentos, observando el mundo a su alrededor. Al principio, sus interacciones eran breves. Lucas le entregaba su sándwich, e intercambiaban algunas palabras, y el hombre siempre lo agradecía con esa sonrisa enigmática. Pero, con el tiempo, esos encuentros comenzaron a prolongarse. Lucas se dio cuenta de que el señor Ernesto era un excelente oyente. Cuando el niño se sentaba a su lado, después de entregar el sándwich, se sorprendía contándole sobre su día, sobre los desafíos en la escuela, los sueños que tenía, y las historias que doña Elena le contaba antes de dormir. Y el hombre escuchaba todo con una atención rara, como si cada palabra fuera valiosa, como si estuviera aprendiendo tanto como Lucas. A cambio, el señor Ernesto comenzaba a compartir fragmentos de su propia vida, aunque siempre de forma incompleta, como si cada historia fuera un rompecabezas que Lucas tenía que armar poco a poco. Hablaba sobre lugares lejanos,
donde se podía ver el horizonte extenderse más allá de lo que los ojos podían alcanzar y sobre personas que lo habían marcado, con lecciones de vida profundas, pero que siempre narraba de manera vaga, como si hubiera algo que aún no estaba listo para revelar. Una mañana, mientras los dos estaban sentados juntos, Lucas preguntó: «Señor Ernesto, ¿por qué está aquí? Quiero decir, ¿por qué vive en la calle?». El hombre guardó silencio por un largo tiempo, sus ojos fijos en algo distante, algo que Lucas no podía ver. Cuando finalmente respondió, su voz era suave, pero cargada de emoción. «A veces, chico, la vida nos lleva por caminos inesperados. Hay cosas que el dinero no puede arreglar, heridas que no puede curar. Estoy aquí porque elegí estar aquí. Estoy aquí para aprender algo que solo este lugar, este momento, puede enseñarme». Lucas no entendía completamente las palabras del señor Ernesto, pero sentía que había una profunda sabiduría en ellas, algo que él necesitaría tiempo para comprender. Sin embargo, esas palabras quedaron grabadas en su mente y comenzó a mirar al hombre de manera diferente, no solo como alguien que necesitaba su ayuda, sino como alguien que tenía algo valioso que ofrecer a cambio. Conocimiento, experiencia, quizás incluso una amistad que nunca había esperado encontrar. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas, el vínculo entre Lucas y el señor Ernesto se fortaleció. El niño empezó a desear esos encuentros diarios, como si fueran una parte esencial de su rutina, algo que le daba fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Y, poco a poco, comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento del señor Ernesto también. El hombre, que antes parecía siempre inmerso en sus propios pensamientos, comenzó a sonreír más, a hablar con mayor apertura, como si el propio Lucas estuviera ayudando a sanar una herida invisible dentro de él. Y luego, un día, mientras compartían el habitual sándwich, el señor Ernesto hizo una pregunta que tomó a Lucas por sorpresa. «Chico, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me das tu sándwich todos los días, aunque sé que tú también lo necesitas?». Lucas guardó silencio, con las palabras girando en su mente. Nunca se había detenido a pensar en el verdadero motivo de sus acciones. Era algo que hacía porque le parecía correcto, porque sus padres siempre le habían enseñado que ayudar a los demás era lo más importante, independientemente de lo que se tuviera o no. Y en ese momento, recordó las palabras de doña Elena, que siempre decía que la verdadera riqueza estaba en el corazón, en el amor que se da sin esperar nada a cambio. Con una sonrisa tímida, Lucas respondió: «Porque usted lo necesita más que yo. Mi mamá siempre dice que debemos ayudar a los demás, aunque no tengamos mucho. Y me gusta compartir con usted. Hace que mi día sea mejor». El señor Ernesto guardó silencio, observando al niño con una intensidad que Lucas nunca había visto antes. Había algo en los ojos del hombre, una mezcla de sorpresa, admiración y tal vez incluso una tristeza antigua que él ocultaba bien. Pero en ese momento, algo cambió. El señor Ernesto suspiró profundamente, como si se estuviera liberando de un peso que había cargado durante mucho tiempo. «Chico», dijo finalmente, con la voz algo quebrada. «Tienes un corazón raro. Nunca dejes que el mundo lo endurezca. Nunca dejes que las dificultades te hagan olvidar quién eres. Eres especial, Lucas. Más especial de lo que puedes imaginar». Las palabras del señor Ernesto tocaron profundamente a Lucas. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese instante sintió que había algo más grande. Y mientras se despedían, el niño sintió que su amistad con el señor Ernesto era un lazo que los unía, de una manera que él aún tardaría en comprender. Otra mañana, mientras Lucas y el señor Ernesto se acomodaban en el mismo lugar donde siempre se encontraban, el cielo estaba teñido de un azul profundo, casi sin nubes.
El aire fresco traía consigo una sensación de renovación, pero también una extraña tensión en el ambiente, algo que Lucas no podía definir. El niño, sentado al lado del hombre, sacó con cuidado el sándwich envuelto de su mochila y lo extendió como de costumbre. Pero, esta vez, el señor Ernesto no lo tomó de inmediato. Se quedó mirando el sándwich por unos segundos, con los ojos fijos en él, antes de finalmente aceptarlo, con un suspiro pesado. Hoy no parece estar muy bien, señor Ernesto, comentó Lucas, observando el rostro del hombre, que parecía más marcado por el tiempo que nunca. ¿Está todo bien? El hombre sonrió, pero era una sonrisa triste, casi melancólica. A veces, chico, las cosas que guardamos en el corazón pesan más de lo que imaginamos. Había algo en la voz del señor Ernesto que hizo que Lucas se enderezara, prestando aún más atención. El niño sentía que algo importante estaba a punto de ser dicho, algo que tal vez necesitaba escuchar, pero que también podría cambiar todo entre ellos. Ese momento era como la calma antes de una tormenta. Silenciosa, pero cargada de significado. Lucas, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué me ayudas? Quiero decir, ¿realmente pensar en eso? Preguntó el señor Ernesto, su voz suave, pero cargada de una intensidad que Lucas nunca había escuchado antes. Lucas parpadeó, sorprendido por la pregunta. Yo creo que es porque lo necesita, ¿no? Y tengo un poco para dar. El señor Ernesto asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Sí, me ayudas porque ves la necesidad. Pero, la verdadera pregunta, chico, es, ¿por qué tú, entre tantas otras personas, decides ver esa necesidad? ¿Por qué tú, y no los demás, decides detenerte, mirar a alguien como yo, y compartir lo poco que tienes? Lucas nunca había pensado en ello de esa manera. Para él, ayudar al señor Ernesto parecía algo natural, casi automático. Pero ahora, mientras reflexionaba sobre las palabras del hombre, empezó a darse cuenta de que tal vez no era tan simple. Tal vez, como sugería el señor Ernesto, había algo más profundo, algo que iba más allá de la bondad, que él pensaba estar demostrando. Viendo la confusión en el rostro de Lucas, el señor Ernesto continuó. La mayoría de las personas pasan por aquí todos los días, pero tú fuiste el único que se detuvo. El único que no me vio, como una figura invisible. Y esa actitud, chico, es lo que te hace a alguien especial. Lo que tienes, no es solo bondad. Es compasión. Y la compasión, es algo raro, es una llama que necesita ser alimentada, porque el mundo, muchas veces, intenta apagarla. Lucas miró al hombre, sintiendo que las palabras resonaban dentro de él, como si algo en su interior, finalmente estuviera despertando. Recordó cómo sus padres, siempre hablaban sobre la importancia, de ser amable, de mirar a los demás con los ojos del corazón, no solo con los ojos de la mente. Entonces, ¿cree que soy compasivo? Preguntó Lucas, su voz pequeña, como si aún estuviera procesando la magnitud de lo que el señor Ernesto había dicho. El hombre asintió nuevamente, con una sonrisa más cálida esta vez. Sí, Lucas. Y esa compasión es lo que te hace único. Es lo que te hace más rico que cualquier otra persona que pueda pasar por aquí sin siquiera notar que existo. Lucas sintió un calor extendiéndose en su pecho, una sensación de orgullo, pero también de responsabilidad. Siempre supo que sus padres lo habían criado para ser una buena persona, pero escuchar al señor Ernesto hablar de la compasión como algo tan valioso, era nuevo para él. Era como si, de repente, hubiera recibido un regalo, con una nueva perspectiva sobre el mundo, sobre lo que realmente importaba.
Mientras los dos permanecían en silencio por un momento, compartiendo el sándwich, Lucas se dio cuenta de que, aunque el señor Ernesto no tenía todas las respuestas, había hecho las preguntas correctas, las preguntas que lo llevarían a descubrir más sobre sí mismo y sobre el verdadero tesoro que llevaba en su corazón. Una tarde de jueves, un poco más fría de lo habitual, justo después de que Lucas volviera de la escuela, el señor Ernesto, con una mirada distante, se volvió y hizo una petición inesperada. «Lucas, ¿puedo conocer tu casa?» El chico, sorprendido, dudó por un breve instante. No era común que un extraño, aunque fuera amigo, fuera invitado a su hogar. Pero la bondad de Lucas habló más fuerte, y respondió con una sonrisa abierta. «Claro, señor Ernesto. Ven a conocer a mi familia». Caminaron lado a lado, el silencio entre ellos se llenó con la armonía de sus pasos sincronizados. Lucas, siempre curioso, ahora se veía contemplando la visita de su amigo, con nuevos ojos. ¿Cómo reaccionarían su madre, doña Elena, y su padre, don Juan, al ver al señor Ernesto, un hombre que aparentaba haber pasado por mucho en la vida? ¿Habría algún desconcierto? ¿O verían en él lo que Lucas siempre había visto? ¿Un hombre amable, con historias grabadas en las arrugas de su rostro? Llegaron a casa, una pequeña construcción de ladrillos expuestos, modesta, pero llena de vida. El jardín en la entrada, cuidado con dedicación por doña Elena, exhalaba un aroma dulce de flores recién regadas. Lucas abrió la puerta con un chirrido familiar, e hizo una señal para que el señor Ernesto lo siguiera. Al entrar, fueron recibidos por el calor acogedor del hogar, y por el aroma irresistible del pan recién horneado. Doña Elena apareció en la cocina, secándose las manos con un paño de cocina colorido, y miró a Lucas con ternura. Su mirada, sin embargo, rápidamente se dirigió al hombre junto a su hijo, y por un instante, una breve sombra de sorpresa cruzó sus ojos. Pero doña Elena, siempre tan cálida, se recuperó rápidamente, y con una sonrisa sincera, se acercó al visitante. «Buenas tardes, señor. Sea bienvenido a nuestro hogar», dijo ella, extendiendo la mano, que el señor Ernesto estrechó con respeto. «Buenas tardes, señora», respondió él con una voz suave, casi reverente. «Soy Ernesto, amigo de Lucas». Señor Juan, que hasta entonces estaba en otra habitación, apareció en la sala. Era un hombre de manos callosas, fruto de años de trabajo arduo, pero que cargaba una gentileza tan robusta como su constitución. Al ver al señor Ernesto, no hizo preguntas, solo asintió con la cabeza y le ofreció una sonrisa amistosa. «Entonces, usted es el amigo de Lucas, del que tanto hemos oído hablar», dijo señor Juan, acercándose para también saludarlo. El señor Ernesto se sintió envuelto por una sensación de pertenencia, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La sencillez de aquella casa, tan diferente del lujo, y la frialdad que alguna vez conoció, era un bálsamo para su alma cansada. Cada detalle, desde la cortina de encaje, hasta los platos simples en la mesa, hablaba de una vida vivida con cariño, de una existencia construida sobre pequeños gestos de amor. Doña Elena no perdió tiempo. «¿Acepta un té, señor Ernesto? Tengo un pastel de maíz que acaba de salir del horno. No me gustaría ser una molestia», comenzó él, pero fue inmediatamente interrumpido por la risa ligera de doña Elena. «De ninguna manera, no es molestia. Aquí todos son bienvenidos», afirmó ella, con la firmeza y calidez que solo las madres saben usar. Mientras doña Elena servía el té y cortaba el pastel aún caliente, Lucas sacó una silla para el señor Ernesto. El hombre se sentó, claramente emocionado. No era el té caliente, ni el pastel lo que tocaba su corazón, sino la forma en que lo recibieron, sin reservas, sin prejuicios.
Ese simple gesto de acogida, en una casa que él sabía ser tan humilde como generosa, representaba algo que ningún dinero podía comprar. Durante la conversación en la mesa, el señor Ernesto contó un poco sobre su vida, no todo, pero lo suficiente para que doña Elena y señor Juan entendieran que era un hombre con muchas cicatrices. Habló de tiempos difíciles, de decisiones que lo alejaron de las personas que amaba, pero no dio detalles. Señor Juan, que comprendía muy bien el peso del silencio entre las palabras, solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, y ofreciendo una palabra de comprensión. En un momento, el señor Ernesto se dirigió a Lucas, que lo observaba con ojos atentos. Su hijo, doña Elena, es un tesoro, dijo, su voz quebrada por la emoción. La generosidad de él es algo raro de ver. Doña Elena sonrió, con un brillo de orgullo en los ojos. Siempre hemos enseñado a Lucas, que lo poco que tenemos, puede ser mucho para quien no tiene nada. Y que lo más importante en la vida, es compartir lo que podemos, aunque sea, solo un pedazo de pan. Esas palabras, penetraron profundamente en el corazón del señor Ernesto. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que poseía, nunca había tenido algo tan valioso, como esa simple filosofía de vida. La simplicidad y la bondad de esa familia, revelaban una riqueza, que nunca antes había reconocido, algo que, con toda su fortuna, no había podido comprar o cultivar. En ese momento, mientras tomaba el último sorbo de té, el señor Ernesto se dio cuenta de que, la verdadera herencia que deseaba dejar, no era una cuestión de bienes materiales, sino de valores. Y que quizás, finalmente, había encontrado en Lucas a alguien digno de llevar ese legado. Pero, como todos los momentos preciados, este también pasó demasiado rápido. Con el corazón más ligero, el señor Ernesto agradeció la hospitalidad de doña Elena y señor Juan, prometiendo que volvería a visitarlos pronto. Y con esa promesa, el señor Ernesto se despidió, dejando a la familia de Lucas con la sensación de que ese encuentro no había sido solo una casualidad, sino un capítulo importante de una historia que aún estaba siendo escrita. Los días pasaron, y Lucas continuó con su rutina. Se levantaba temprano, desayunaba con doña Elena y se iba a la escuela. Pero ahora, había algo diferente en su camino diario. El banco de la plaza, donde el señor Ernesto solía estar, estaba vacío. Día tras día, el espacio parecía más vacío, y el niño sentía un creciente apretón en su corazón. Al principio, Lucas intentó ignorar la ausencia. Quizás esté en otro lugar, pensaba, tratando de calmar la inquietud que crecía dentro de él. Pero, a medida que los días se convertían en semanas, la preocupación se instaló definitivamente. Lucas no entendía por qué el señor Ernesto simplemente había desaparecido sin avisar, sin decir una sola palabra de despedida. Él siempre estaba allí, sentado en el mismo lugar, esperando al niño con esa sonrisa cansada, pero genuina. Ahora, el silencio de ese espacio, parecía resonar en su alma. Lucas comenzó a hacer pequeños desvíos en su camino a la escuela, con la esperanza de encontrar al amigo. Pasaba por otras plazas, se detenía en las esquinas, espiaba en los callejones, pero nada del señor Ernesto. Ni una pista, ni una palabra sobre su paradero. Era como si el viento se lo hubiera llevado, como si nunca hubiera existido. La inquietud de Lucas no pasó desapercibida para doña Elena. Ella notaba el mayor silencio en la mesa, las miradas distantes de su hijo, la forma en que él dudaba antes de salir de casa, como si esperara que, en cualquier momento, el señor Ernesto pudiera aparecer por la puerta, con esa manera humilde y afectuosa. ¿Algo te está molestando, hijo?, le preguntó una noche, mientras preparaba la cena. Pero Lucas, aunque preocupado, no quería preocupar más a su madre. Nada, mamá. Solo estoy pensando en la escuela.
respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Cierta mañana, no soportando más la incertidumbre, Lucas decidió preguntar por el señor Ernesto en la tienda de don Antonio, donde el mendigo a veces se detenía para comprar algo, con las pocas monedas que juntaba. «Don Antonio, ¿ha visto al señor Ernesto? ¿Ese señor que se sentaba en el banquito de esa plaza?», preguntó, con la voz cargada de esperanza. La mirada de don Antonio, normalmente tan alegre, se oscureció por un momento. Suspiró antes de responder, como si ponderara la mejor manera de dar la noticia. «Hace tiempo que no lo veo, Lucas. Era un buen hombre, siempre educado, pero de repente desapareció. No sé decirte qué pasó». Las palabras de don Antonio quedaron en el aire, llenas de incertidumbre. Lucas sintió que su corazón se hundía un poco más. Agradeció y salió de la tienda, sintiéndose más perdido que nunca. Los días siguientes fueron largos y solitarios. Lucas se encontraba recordando los momentos con el señor Ernesto. Las conversaciones, los consejos, la simple y sincera amabilidad. La nostalgia comenzó a apoderarse de su corazón, convirtiéndose en un peso que cargaba consigo a cada paso. La casa parecía más vacía, la escuela más distante, y hasta el sándwich, que antes compartía con alegría, ahora no tenía el mismo sabor. Una tarde, mientras regresaba a casa, Lucas decidió detenerse en la plaza, donde siempre encontraba al señor Ernesto. Se sentó en el banco, que ahora parecía frío e inhóspito, el mismo banco que un día fue escenario de tantas conversaciones significativas. Allí, en el silencio de la tarde, Lucas cerró los ojos y se permitió sentir el dolor de la ausencia, el vacío dejado por aquel que, de alguna manera, se había vuelto tan importante en su vida. «Señor Ernesto, ¿dónde está?», susurró, como si esperara que el viento llevara sus palabras hasta donde estuviera su amigo. Pero no hubo respuesta, solo el susurro de las hojas en los árboles, como si la propia naturaleza respetara ese momento de tristeza. Una cosa era cierta. Lucas nunca olvidaría al señor Ernesto. La ausencia del amigo, por más dolorosa que fuera, solo fortalecía en su corazón la certeza de que las verdaderas conexiones no se miden por el tiempo o la frecuencia de los encuentros, sino por el impacto que dejan en nuestras vidas. El banco en la plaza seguía vacío, pero para Lucas estaba lleno de recuerdos. Recuerdos que lo harían seguir buscando, esperando, creyendo que, de alguna manera, la historia con el señor Ernesto aún no había llegado a su fin. Y así, incluso con la ausencia, Lucas se mantenía firme, llevando en su pecho la esperanza de que algún día el misterio se resolvería, y volvería a ver a ese amigo tan querido. El tiempo pasaba, y la vida continuaba para Lucas y su familia, a pesar de la nostalgia por el señor Ernesto. Pero la rutina de espera y esperanza estaba a punto de ser interrumpida por un giro inesperado. Una mañana, mientras Lucas ayudaba a doña Elena con las tareas diarias, una limusina elegante se detuvo frente a su modesta casa. Las ventanas oscuras del vehículo ocultaban el interior, pero el brillo del sol, reflejado en la pintura pulida del coche, revelaba algo extraordinario. La sorpresa flotaba en el aire, y doña Elena, intrigada, dejó de hacer lo que estaba haciendo para observar. De la limusina salió un hombre bien vestido y de porte imponente. Era el señor Ernesto, pero no el mendigo que Lucas conocía. Ahora, el hombre estaba impecablemente vestido, con un traje de alta costura, con un reloj de oro reluciente en la muñeca y una expresión de autoridad y respeto. Su cabello estaba peinado con esmero, y sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con un destello de satisfacción. El shock fue instantáneo. Lucas y doña Elena se miraron, sin entender lo que estaba pasando. El señor Ernesto caminó con confianza hacia la puerta de la pequeña casa de Lucas y, con una sonrisa que mezclaba gratitud y orgullo,
tocó el timbre. Cuando doña Elena abrió la puerta, la sorpresa en su rostro era evidente. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, tratando de entender la presencia de aquel hombre, elegantemente vestido en su sencilla casa. Soy yo, Ernesto, respondió él, con una voz cargada de una nueva y marcada seguridad. Hace mucho tiempo, hice amistad con su hijo, Lucas. Y hoy he venido a expresar mi gratitud, de una manera muy especial. La confusión inicial, pronto dio paso a una mezcla de curiosidad y cautela. Lucas apareció en la puerta, con los ojos abiertos de par en par, sin poder creer lo que veía. ¿S.R. Ernesto?, exclamó, con una voz llena de incredulidad y alegría. Ernesto sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro, y parecía llevar todo el peso de los días pasados. Sí, Lucas. Soy yo. Pero, antes de explicar todo, me gustaría invitarlos a dar un paseo. Con un gesto elegante, Ernesto hizo una señal a la limusina, que de inmediato abrió sus puertas, revelando el lujoso interior. Doña Elena y señor Juan estaban atónitos, pero, percibiendo la sinceridad de Ernesto, aceptaron acompañar al misterioso visitante, y todos entraron en la limusina. El trayecto hasta el destino fue silencioso, pero la tensión en el aire era palpable. Ernesto miraba a Lucas con una expresión de satisfacción, como si cada kilómetro recorrido los acercara a un momento muy esperado. Finalmente, la limusina se detuvo frente a un elegante edificio de oficinas, con una fachada de vidrio, que reflejaba el cielo azul. Ernesto condujo a Lucas hasta la entrada y, al entrar, reveló la verdadera naturaleza de su visita. Estaban en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, y Ernesto, ahora revelado como un empresario exitoso, era el propietario. Lucas, comenzó Ernesto, mientras caminaban por pasillos decorados con obras de arte y muebles de lujo. Tengo algo muy importante que decirte. En la oficina de Ernesto, una sala amplia con vistas panorámicas de la ciudad, comenzó a explicar el motivo de su verdadera identidad. Probablemente, te estés preguntando por qué me disfracé y por qué desaparecí. La verdad es que, como puedes imaginar, la vida de un hombre rico puede estar llena de falsedad y superficialidad. Soy un hombre solitario, y nunca construí una familia. Dediqué mi vida a construir todo esto que estás viendo, y mucho más. Pero, el tiempo pasa para todos, y yo no soy la excepción. Vi la necesidad de pensar y buscar a esa persona, en quien pudiera confiar el resultado de todos estos años de arduo trabajo. Pero quería encontrar a alguien, que no estuviera interesado solo en mi fortuna, sino una persona con valores reales, alguien que fuera genuino en sus intenciones, y puro de corazón. Por eso, tuve la idea de disfrazarme. Era una forma de encontrar lo que estaba buscando, de manera genuina, pues no tenía nada que ofrecerle a nadie. Hizo una pausa, mirando a los ojos de Lucas con una sinceridad profunda. Encontré en ti todas esas cualidades y mucho más de lo que había buscado. Tu bondad y generosidad me conmovieron profundamente. Y es por eso que estoy aquí para hacerte una oferta muy especial. Ernesto fue hasta un cajón y sacó un sobre que entregó a Lucas. Dentro de este sobre hay una propuesta que cambiará la vida de ustedes para siempre. Me recibieron, me trataron con dignidad y cariño, sin saber quién era realmente. Me mostraron una verdadera riqueza en sus gestos de amor, de bondad y de generosidad. Me gustaría que tú y tu familia aceptaran esta oferta, y fueran parte de mi vida, ahora como mis invitados de honor. Y además, quiero que tú, Lucas, seas mi heredero, porque creo que alguien con un corazón tan puro, merece recibir algo especial. Las palabras de Ernesto dejaron a Lucas y a su familia en estado de shock. Doña Elena y señor Juan se miraron, sin entender de inmediato lo que Ernesto quería decir. ¿Heredero?
señor Ernesto? Preguntó doña Elena, aún incrédula. Ernesto asintió, con una sonrisa tranquila. Sí. Quiero que ustedes se encarguen de todo en el futuro, porque encontré en ustedes la familia que no construí. Me dieron mucho más de lo que podría imaginar, y ahora, quiero retribuirles de la única manera que puedo. Explicó Ernesto, con lágrimas en los ojos. El impacto de las palabras de Ernesto fue inmediato. Doña Elena, siempre tan fuerte, comenzó a llorar, sin saber cómo reaccionar ante una oferta tan generosa. Señor Juan, por su parte, intentó hablar, pero la emoción se lo impidió. Y Lucas, quien había comenzado todo con un simple gesto de bondad, miró a Ernesto con una gratitud que las palabras no podían expresar. Mientras Ernesto explicaba más detalles de la propuesta, Lucas sintió una oleada de emociones. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y alegría, y comenzó a comprender la profundidad del gesto. Era una oportunidad única, no solo para él, sino para toda su familia, de una vida llena de nuevas posibilidades. La visita estaba lejos de terminar, y el día prometía revelar más sorpresas y lecciones importantes. Pero una cosa estaba clara. El encuentro de Lucas con el señor Ernesto fue solo el comienzo de una nueva y emocionante jornada que cambiaría la vida de todos los que estaban ahí, en esa sala. Pasaron días, y Lucas y su familia estaban en medio de un cambio que parecía un sueño. El brillo de la oficina de Ernesto aún iluminaba los ojos de Lucas, quien luchaba por procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. La oferta de Ernesto no era solo un cambio de vida, era una transformación completa en su forma de vivir. Pero, antes de que pudieran seguir adelante, era necesario un momento de reflexión, una oportunidad para entender el verdadero valor de esa experiencia. De vuelta a la pequeña casa de Lucas, ahora vacía de sus pertenencias y de sus antiguos sueños, el chico y sus padres se sentaron alrededor de la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio, con solo el sonido ocasional de cajas siendo movidas y papeles siendo organizados. Doña Elena y señor Juan, aunque emocionados por la nueva oportunidad, sentían una mezcla de emociones. Había nostalgia por la simplicidad de la vida anterior, pero también una palpable emoción por el futuro que se abría ante ellos. Lucas estaba lleno de un torbellino de sentimientos. ¿Qué significaba realmente ser heredero de una fortuna? ¿Qué significaba tener a un hombre como Ernesto, que parecía ser el epítome de la generosidad, confiando tanto en su bondad? La noche antes del gran cambio, Lucas no podía dormir. Se volteaba de un lado a otro en la cama, perdido en pensamientos. El eco de las palabras de Ernesto resonaba en su mente. Quiero que seas mi heredero. ¿Qué haría con esa responsabilidad? ¿Cómo mantener su propia esencia, de bondad y simplicidad, incluso cuando su vida estuviera envuelta en lujo y riqueza? El teléfono sonó, rompiendo el silencio de la noche. Era Ernesto, llamando para verificar cómo estaba Lucas lidiando con la situación. La voz del empresario, que siempre transmitía calma y seguridad, ahora parecía cargar un tono de genuina preocupación. Lucas, solo estoy verificando si estás bien. Sé que este es un gran cambio, y quería asegurarme de que tú y tu familia se sientan cómodos. Estamos bien, señor Ernesto. Respondió Lucas, tratando de ocultar el nerviosismo en su voz. Es solo que todo es tan nuevo e inesperado. No sé por dónde empezar. Ernesto rió suavemente. Es natural sentirse así. Recuerda, Lucas, que la verdadera riqueza no está solo en lo que recibes, sino en lo que das. Tu bondad no será menos valiosa en el lujo, que lo que era en tu pequeña casa. La llamada terminó con palabras alentadoras y promesas de apoyo continuo. Lucas agradeció y colgó, tratando de procesar el consejo de Ernesto. El confort de sus palabras parecía un abrazo virtual,
calmando su mente inquieta. A la mañana siguiente, Lucas y su familia fueron acompañados por un equipo de mudanza y, con corazones llenos de ansiedad y emoción, partieron hacia el nuevo capítulo de sus vidas. El contraste entre la casa modesta y el nuevo apartamento, con sus amplias ventanas y vistas impresionantes de la ciudad, era casi surrealista. El entorno que antes parecía un sueño distante, ahora estaba frente a ellos, esperando ser explorado. A medida que bajaban de la limusina y entraban en su nuevo hogar, Lucas se sintió como si estuviera pisando un mundo totalmente nuevo. Cada detalle del apartamento parecía brillar con una prometedora luz de nuevos comienzos. Pero, a medida que exploraba cada habitación, la responsabilidad de mantener su propia esencia de bondad, mientras navegaba en este nuevo mundo de riqueza, comenzaba a pesar en sus pensamientos. La familia se reunió en el centro de la sala de estar, que estaba casi vacía, excepto por algunas cajas y muebles temporales. Lucas parecía más enfocado que nunca. Este lugar es increíble, pero no podemos olvidar de dónde venimos y quiénes somos, ¿verdad, mamá?, dijo, con una determinación y madurez que sorprendió a sus padres. Doña Elena y señor Juan estaban visiblemente emocionados. Eso es, hijo mío. Saber quiénes somos realmente y nunca olvidar de dónde venimos, dijo finalmente doña Elena, secándose una pequeña lágrima de alegría. Mientras pasaban los días y la familia comenzaba a adaptarse a la nueva vida, Lucas se esforzaba por mantener contacto con la antigua comunidad y ayudar donde podía. Empezó a organizar donaciones para instituciones de caridad y buscaba maneras de retribuir a aquellos que aún luchaban. La historia de Lucas y su familia se estaba convirtiendo en una leyenda local, una historia de transformación y de cómo la verdadera riqueza se encuentra en la generosidad y la bondad. Incluso en medio del lujo, Lucas no permitió que su esencia cambiara. Continuó demostrando que, aunque el entorno podía haber cambiado, el corazón generoso y el espíritu humilde que lo definían, permanecían inalterados. La nueva vida estaba llena de oportunidades y desafíos, pero Lucas se preparaba para enfrentar cada uno con la misma bondad que siempre lo había guiado. Cada día era una nueva oportunidad para demostrar que, independientemente del escenario, la verdadera riqueza está en la manera en que tratamos a los demás y en el impacto que dejamos en sus vidas, y que el verdadero valor está en la bondad que ofrecemos a los demás. Gracias por venir aquí y ver mi historia. Espero que lo hayas disfrutado y apoyes el canal dándole like y suscribiéndote. Hasta pronto mis queridos amigos.